el tema que me pidieron que presentara es el que tenemos aquí, que es la prevalencia, diagnóstico y cuidados de la salud mental durante el post-confinamiento. Y yo voy a empezar hablando de algunos conceptos, que nada más es para dar entrada, porque ustedes como personas del deporte lo conocen bien. Después, cómo están los jóvenes en México, los universitarios y la UNAM. Y hablar no nada más de lo que está pasando en el post-confinamiento, sino lo que pasaba antes de la pandemia, porque eso determina lo que está pasando ahorita y lo que también necesitamos hacer, las acciones y nuestros retos que tenemos enfrente. Y para empezar, pues hacer un recordatorio de cómo evolucionó esta pandemia de largo alcance. Ha sido diferente a las otras pandemias porque ha sido muy larga y porque la incertidumbre continúa, ¿no? A pesar de que ya podemos estar afortunadamente aquí reunidos presencialmente, pues todavía tenemos esta incertidumbre. Y ya en las pandemias pasadas sabíamos que las personas que pasaban confinamiento o una cuarentena, como se decía entonces, que sí era cuarentena, pues tenían peores resultados por todas las complicaciones de estar aislados. Y por otra parte también, antes de que esto empezara, la atención a la salud mental era muy precaria. Entonces había una brecha de atención muy grande y casi el 80% de las personas que necesitaban tratamiento no recibían un tratamiento de calidad, de mínima calidad, y básicamente porque ya desde entonces había problema con la disponibilidad de medicamentos y no tanto porque no hubiera medicamentos disponibles, sino por el costo que implicaba tener que tomar medicamentos. Para algunas enfermedades son medicamentos durante muchos años de la vida. Y una de las variables que hemos encontrado que predice más un mal desenlace del haber vivido la pandemia o estar viviendo la pandemia es no haber tenido una enfermedad previa y no haber recibido tratamiento. Y sabemos que durante la pandemia la atención a la salud mental no fue considerada un servicio esencial y entonces se cerraron las posibilidades de atención de las personas. Entonces teníamos los casos previos, los que se convirtieron en graves por falta de tratamiento y los que surgieron a partir de la pandemia. Entonces vamos a hablar un poco de esa historia porque eso es lo que nos va a decir cómo estamos y empezaré describiendo la población general y este contexto en el que viven nuestros estudiantes, pero luego me concentraré en lo que hemos visto y sabemos de lo que están viviendo nuestros estudiantes y lo que pues tenemos enfrente, que ya sé que ustedes pues lo han tomado muy en serio afortunadamente, ¿no? Entonces empezó con sentimientos de estrés y ansiedad y en realidad aquí no teníamos pues mayores problemas que trabajar sobre estos elementos de estrés y ansiedad y hubiera sido necesario prevenir el aumento de la pobreza. ¿Y por qué hablamos de pobreza? Porque es uno de los determinantes sociales que más explican la enfermedad mental, el malestar emocional. ¿No? Hay dos determinantes sociales muy importantes. Uno es la pobreza, la pérdida de empleo, la disminución del recurso, que se vio agravada por las muertes de los padres, por dificultad de quedarse en casa porque tenían que ir por alimentos, 50% vive de la economía informal y luego pues no todas las casas tienen agua y cuando tienen, no todas tienen agua corriente. Entonces las indicaciones sanitarias se volvieron muy difíciles de vivir y todo este contexto social pues fue incrementando el estrés. Este estrés se convirtió en ansiedad porque pues, nosotros estamos condicionados, como ustedes bien saben, para atacar o huir, pero el caso de la pandemia no podíamos hacer ninguna de las dos cosas, generó trastornos de ansiedad y estos trastornos de ansiedad también se convirtieron en depresión. Un factor, digamos, importante fue la pobreza, digamos que ha afectado especialmente a las mujeres porque los
trabajos y los empleos de las mujeres están más asociados con aquellos que se perdieron y muchas veces pues son el sustento de su hogar, más toda la demás carga y la violencia doméstica que se incrementó para niños, niñas y mujeres. Y todos estos factores lo que hicieron fue aumentar. Los estudios actuales nos están hablando de un crecimiento alrededor del 30%, o sea, para la región en la que está México y México incluido en estos estudios, se ha estimado que el crecimiento de la enfermedad que había antes es del 30% y que el nivel de personas, o sea, el número de personas que tienen este malestar, que algunas encuestas nos hablan de 30%, entre 30 y 40% de personas con malestar emocional, pues hace pensar que lo que se requiere es realmente un tamizaje en todos los servicios de salud para identificar a las personas que tienen necesidad de una intervención que puede ser muy sencilla y muy barata hasta una enfermedad grave, y que esto tendría el mismo rendimiento que hacer los análisis de sangre, por ejemplo, de rutina, ¿no? Cuando una persona busca ayuda. Entonces, sí estamos ante una situación de mucho mayor enfermedad, ¿no? Que sería este malestar emocional, que después se convirtió en trastornos mentales por esta situación. Y en este sentido, el otro problema fue cómo hubo secuelas del COVID, ¿no? Estas secuelas del COVID se agravaron. Bueno, pensábamos, ¿no?, que eran las personas con trastornos graves los que empezaron a tener delirios, los que empezaron a tener algunos brotes psicóticos, quienes habían estado entubados y hospitalizados, pero las cohortes que están siguiendo, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición, pues están demostrando que esta falla cognitiva, ay, perdón, está afectando también a los pacientes ambulatorios. En este momento no sabemos esto qué tan permanente vaya a ser. Tenemos que ver los resultados de las cohortes que se están siguiendo, si esto puede mejorar. Pero este escenario nos da dos aprendizajes también. Un aprendizaje es que sí tenemos que tomar en serio, como se está tomando, esta situación de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen la edad donde más problemas mentales hay, ¿no? Esa es la edad, esa edad de, digamos, adolescencia, juventud temprana, y esa es la edad de nuestros estudiantes. Entonces, pues eso afecta de todas maneras a los que estamos. Ahorita vamos a ver esos datos. Por eso se dice en muchos lados del mundo que los estudiantes universitarios están en crisis, ¿no? Y probablemente estén en crisis por muchos factores, porque son esa generación que creció con menores oportunidades, ¿no? Y esto también les ha afectado en la vida actual. Pero por otro lado, tenemos dos cosas positivas y muchos aprendizajes que también los vamos a revisar, y qué es lo que nos dicen qué podemos hacer. Y uno es la gran resiliencia que estamos observando, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí sobrevivimos. Hemos encontrado muchos mecanismos y muchas buenas experiencias, y vamos a ver de qué depende que tengamos esta resiliencia, cómo la podemos promover y entonces cómo podemos ayudar más. Y el otro factor que se me hace importante y que yo creo que tiene que ver con este grandísimo extensión del problema es que las personas hablan de que se sienten mal, de que están tristes, de que no pueden concentrarse, de que quieren ver a un especialista. La demanda de tratamiento, claro que disminuyó por la pandemia, pero ha aumentado en proporción de lo que teníamos en algunos grupos antes, y esto tiene que ver con que las personas están más dispuestas a hablar de esto, ¿no? Y que somos todos, o sea, es una convicción de que nos puede pasar a todos, ¿no? Y nos puede pasar a todos porque tenemos pérdidas, porque todos tenemos gente cercana que falleció, todos tenemos pues, personas alrededor de nosotros que están sufriendo, y todos vemos a nuestros jóvenes con tanta necesidad de apoyo, ¿no? Entonces me parece que esa convicción
también abre la puerta a que se pueda hablar del tema, a que se pueda, pues digamos, tomarlo en serio y incorporarlo como un programa prioritario de la Secretaría de Salud, ¿no? Y de otras dependencias. Entonces, esos serían los puntos positivos y digamos que también el otro factor pues, que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿no? O sea, siempre estamos con esa esperanza de que ya va a terminar, ya va a terminar. La realidad es que no va a terminar por mucho tiempo y entonces tenemos que cambiar de esta actitud individualista con la que empezamos, pues, que llevó en algunos casos a agredir a los médicos porque el virus era malo, el médico estaba cerca del virus, entonces había que agredirlo. Fueron víctimas de mucha violencia. Y esta cosa individual, ¿no? Por una actitud colectiva, como todos ustedes que están con su cubrebocas, y que podemos ser que para que todos sobrevivamos nos tenemos que cuidar entre todos, y esa convicción del trabajo colaborativo y de la solidaridad se recupera, ¿no? Porque, digamos, en todos los eventos catastróficos, sismos, huracanes, la población siempre se unía para ayudar a los demás, ¿no? Y de repente empezó a ser una sociedad muy egoísta, un mundo muy egoísta, ¿no? O sea, del acumulamiento de las vacunas en los países ricos, o sea, tenemos esa situación compleja de un mundo que no colabora, esta invisibilidad a los migrantes, digamos, esa situación compleja que no nos permite ver alrededor y entender que si no vemos alrededor no vamos a sobrevivir. Y me parece que esa es otra gran oportunidad, ¿no? Y aprender pues a cómo vivir con el virus, ¿no? Entonces, este sería como un resumen. Y por otra parte también es decir, como, ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en alguien que necesita ayuda? Y aquí una parte muy importante es, pues no necesitamos patologizar el tema, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado en los estudios con jóvenes es que en realidad tendríamos como cuatro grupos. El más grande es que es sin dificultades y sin trastornos, por eso podemos hablar de la resiliencia. El que sigue son personas que tienen una dificultad significativa, pero que pueden manejarla. Es decir, pues por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos estudiantes que nos dicen que no pueden venir a presencial porque no están rentando, porque viven lejos, porque sus papás no tienen dinero para mantenerlos en la ciudad? Y entonces, ¿cómo tenemos que adaptarnos a estas opciones híbridas para poder evitar que no terminen su carrera, ¿no? Y son vicisitudes y dificultades significativas, pero están bajo control. Desde luego necesitan apoyo, necesitan aprender muchas habilidades que les podemos enseñar, pero no tendrían una enfermedad. Y luego tenemos otros que sí están pasándola muy mal, con un mínimo de bienestar, pero que tampoco están enfermos. Lo que tienen son demasiadas vicisitudes, ¿no? Si tienen que trabajar, pero ya tienen que venir, si tienen que cuidar a sus hermanos, si sus papás murieron, si tienen que cuidar enfermos. O sea, hay unas vicisitudes que están enfrentando nuestros chicos, y sobre todo la experiencia de violencia, que hace que no tengan trastornos, pero que sí necesitan nuestra ayuda. O sea, no estén enfermos, pero necesitan nuestra ayuda para poder terminar con bien su carrera, que es nuestra meta. Y luego, desde luego, las personas que sí desarrollaron un problema, que como ya vimos no son pocas, ¿no? Pero tenemos más no enfermos que enfermos, ¿no? Y eso también nos da una esperanza. Entonces, al principio lo que tenemos que hacer son medidas de promoción de la salud, que pueden ser desde cómo respirar cuando hay ansiedad, desde cómo tener estas experiencias de atención plena o lo que se llama mindfulness cuando tenemos mucha ansiedad o mucho estrés, cómo activar las emociones, cómo reconocer las emociones, nombrarlas y atenderlas, cómo enfrentar las situaciones adversas, no negando, no con pensamiento mágico, sino con acciones propositivas, y todo eso nos lleva a un desenlace de salud y no un desenlace de enfermedad, ¿no? En las mismas vicisitudes. Entonces, bueno, este es un punto, y desde luego, pues la atención de las personas que la necesitan. Entonces, les voy a poner algo que ustedes saben de memoria, pero que me parece que como
como entrada es muy importante porque sí sabemos que las personas que practican deportes, y esos datos hay de México y de muchos lados del mundo, tienen mejor desarrollo emocional y mejor bienestar comparados con aquellos que no practican el deporte. Entonces, solo practicar deporte es una cosa positiva. Y pues me comentaba el director cómo los jóvenes que no pudieron entrenar estaban afectados, ¿no? Es cuando empezamos a ver esta situación cuando hablamos de malestar emocional. Y sabemos que los jóvenes que lo practican tienen mejor humor, tienen más alta autoestima, se sienten más competentes, en fin, reportan siempre mejor control de su conducta, desarrollan mejores habilidades sociales, por eso el deporte en grupo resulta más, a veces más significativo que el individual y más satisfactorio. Sí hay pues muchas estadísticas, pero hay más o menos un consenso de que si se practica deporte habrá menos probabilidad de depresión, de ideación suicida, de tener baja autoestima, de fumar, ¿no? Que también causa muchos daños a la salud, y este sentimiento de pertenencia a grupo que se vuelve muy importante porque estos factores de protección lo que hacen es mitigar el golpe, mitigar el impacto de estos factores o de estas vicisitudes difíciles de la vida, ¿no? Parte de lo que pasó en el confinamiento es que esta relación social, estas redes sociales, pues no que desaparecieron, pero no estuvieron presentes, ¿no? Y entonces los hogares en donde había tensión se convirtieron en hogares con violencia porque no estaban estos factores de los vecinos, los amigos, los parientes que de alguna manera mitigaban esas situaciones complicadas, y ese factor que mitigaba los factores de riesgo no estaba. Por eso se recomendaba tanto que se siguiera las relaciones sociales por otras vías, que no se dejaran, que se mantuvieran. Y parte de lo que vemos en la respuesta de los niños y la respuesta de los adolescentes y jóvenes es esa falta de interacción social, ¿no? Cuando los invitamos a las facultades para que empiecen a venir y les damos un discurso de sana distancia y luego lo único que vemos es que se abrazan, ¿no? Y que no pueden dejar de abrazarse, y cuando les hacemos hacer la cola salen afuera y se vuelven a abrazar. Y entonces vemos esa hermosa necesidad de la relación con otros, porque esa edad es una edad muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Sí es una herramienta para el bienestar, pero también es una oportunidad de atender la salud mental de los atletas, ¿no? Porque sabemos que puede haber más lesiones, accidentes, desgaste, en fin, todo este estrés que está acompañado con la vida deportiva también se puede atender, pero también pues tomar en cuenta estos factores, porque las personas que están al tanto de su salud, de su cuerpo, de entenderlo, también pueden identificar síntomas más temprano, y entonces podemos también estar mucho más pendientes de atenderlo antes de que se convierta en algo grave, ¿no? Y estoy hablando aquí en específico, por ejemplo, de las ideaciones suicidas. La ideación suicida es muy frecuente, es uno de los síntomas de la depresión, y normalmente los jóvenes no hablan, aunque saben que tienen un amigo que dijo, tampoco lo dicen. Entonces parte de las intervenciones es cómo identificar y cómo actuar de manera oportuna. Ahora, obviamente se puede prevenir, pero tenemos que trabajar en ello. O sea, la prueba es que tenemos mucha más ideación suicida que personas que hacen un plan, y muchas más personas que hacen un plan de lo que lo intentan, y muchas más personas que lo intentan de los que llegan al fin, ¿no? Entonces sí podemos intervenir en muchas etapas. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y bueno, este contexto, como veíamos, de pues, las pérdidas económicas, ¿no? Que ya hablamos, y de pues también las brechas digitales, es decir, la intervención en línea fue muy efectiva en el caso de la atención psicológica, pues, trabajo social, enfermería, psicología. Pudimos hacer el trabajo de atención de la salud mental en línea muy efectivamente, pero no todo mundo tiene acceso a estos medios. Tienen teléfono, lo cual ha sido muy, muy provechoso, y las intervenciones telefónicas han sido verdaderamente útiles, pero de alguna manera también el no tener recursos dificultaba estos, ¿no?
Las intervenciones en línea vía Zoom son muy buenas porque se tiene esta interrelación personal que para la atención de la salud mental es una herramienta muy importante, la relación con el otro. Pero pues no todas las personas tenían el lugar ni la facilidad de tener la privacidad que se requiere para intervenciones de esta naturaleza. Entonces los teléfonos realmente fueron un arma y yo creo que eso va a quedar, ¿no? Decíamos en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental teníamos alumnos que venían a consulta y que hacían 2 horas de camino para venir a la consulta y 2 horas de regreso, ¿no? Ellos yo creo que se quedarán en línea, ¿no? Porque parte de las ventajas de trabajar en línea es justamente obviarnos los trayectos. Ahora, este es un tamizaje que hizo la Secretaría de Salud con apoyo de la Facultad de Psicología, con líneas telefónicas. Y lo que empezamos a ver, es un corte que se hizo en la primera etapa, al terminar la primera etapa, y lo que se veía que el principal motivo por las que las personas hablaban por teléfono era por violencia y luego por consumo de sustancias. ¿Y qué sabíamos del consumo de sustancias? O sea, las predicciones que se habían hecho al principio de la pandemia es que se iba a disminuir el consumo de sustancias porque no había disponibilidad, es decir, si estaban cerrados los bares, los restaurantes, las escuelas, los parques, no se iba a conseguir. En realidad lo que empezamos a ver es que lo que se cambió fueron los mecanismos para obtener sustancias y que las entregas a domicilio fueron muy efectivas, ¿no? Y no están reguladas ni para alcohol ni para drogas, ¿no? Entonces esa situación hizo, y bueno, también se vio muy claramente por los decomisos y por la cantidad de drogas que había, que sobraban drogas, es decir, no hubo nunca falta de drogas. Sí hubo disminución de consumo de alcohol y drogas en unos grupos, pero en los grupos que lo estaban usando, pues empezaron a usar con más frecuencia. Y entonces parte de lo que dicen los chicos por los cuales empezaron a usar drogas o aumentaron su consumo fue por el aburrimiento. Y vamos a ver ahorita ese factor, ¿no? Que se vuelve, o sea, que tenemos que atender ese factor del aburrimiento. Pues parte de lo que también vimos es cómo la violencia física, por ejemplo, en este caso está asociada con el deseo de muerte, que los casos digamos, de violencia que más afectaron, pues están relacionados con la violencia sexual y eso para víctimas, pero especialmente para los perpetradores, ¿no? Es decir, se recibieron muchas llamadas de personas que ejercían la violencia, ¿no? Y bueno, sabemos que México es un país en donde muchos de nuestros jóvenes crecen en esos ambientes de violencia, han sido violentados. El factor de riesgo más alto para que un chico con vicisitudes en la infancia relacionadas con violencia tenga enfermedad mental es la violación, ¿no? Y también para las mujeres, ¿no? Esto pasa para hombres y mujeres, y en los hombres se replica mucho más fácil la violencia, ¿no? Entonces son factores que nosotros debemos de empezar a atender pues, cuando llegan los alumnos con nosotros, ¿no? Cuando llegan a la preparatoria, al CCH, porque muchas veces, digamos, tienen actos de violencia en la universidad, pero ya estuvieron 6 años con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en la prevención, en la reeducación, en el cambio de estas conductas. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios de UNICEF? Los estudios que ha planteado UNICEF con jóvenes nos hablan de entre un 15 antes de abril y en mayo un 22%, o sea, cómo fue creciendo el malestar emocional, que es el principal síntoma de la depresión, y qué tan estresado se sentía por no salir de su casa, y pues lo más frecuente fue mucho, y esto también pues fue creciendo con la pandemia, ¿no? Entonces teníamos estas condiciones dadas para que aumentara la necesidad de atención. Ahora, otro de los elementos que encontramos y que nos hablan de la necesidad de empezar todos nuestros programas, claro, desde nosotros, nuestra obligación desde que llegan con nosotros, pero desde la niñez, porque lo que encontramos es un estudio que habla, es un estudio longitudinal,
y habla de cuáles son estas vicisitudes, pues muchas relacionadas con la violencia, las que más afectan a la población y que tiene que ver con la enfermedad mental de los padres, con la conducta criminal de los padres, con el abuso de sustancia de los padres, lo de ser testigo de violencia, abuso sexual, negligencia, etcétera, ¿no? Y vemos que los factores de riesgo más importantes de todos estos que investigamos tienen que ver o con la conducta criminal de los padres o con haber recibido abuso sexual o haber sido testigos de violencia en la familia. Y parte de lo que empezaron a reportar los niños fue que, o sea, ellos se iban a la escuela, los papás a trabajar, pero empezaron a ser testigos de violencia en aquellos hogares en donde la había de cosas que nunca habían visto, ¿no? Y esto les empezó a afectar mucho. Ahora, lo que vimos es que los chicos que tuvieron estas vicisitudes empezaron a usar drogas más temprano, es decir, el tiempo entre que tienen estos factores que les afectan y que aumentan la probabilidad de que tengan un malestar emocional, ocurren más o menos casi 5 años antes de que se encuentren con las drogas. Cuando se encuentran con las drogas, la probabilidad de usar es mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, para el caso de un chico que conoce de la conducta criminal de su padre, es 6 veces más alta. Lo que empezamos a ver es que cuando habían tenido estas vicisitudes, el tiempo entre que pasaba, entre que la habían tenido y habían desarrollado un problema con drogas, se disminuía por cada vicisitud, un poquito menos de 1 año. Pero cuando se sumaban las vicisitudes, se iba sumando también el inicio más temprano. Entonces estamos teniendo chiquitos que empiezan a usar drogas muy temprano en la vida. Esto es más frecuente en las mujeres jovencitas y eso lo que nos dice es que este inicio temprano se asocia con una mayor probabilidad de dependencia, pues que lo que ya lo estamos viendo, ¿no? Una demanda mayor de personas que buscan ayuda por tratamiento de drogas. Lo que pasó en la pandemia fue que disminuyó, justo porque no había tantos servicios, disminuyeron los egresos hospitalarios, pero al mismo tiempo sumó entonces, ¿qué necesitamos? Pues empezar muy temprano en la prevención y estar muy, muy pendientes de los signos y atender la salud mental de los niños, ¿no? Eso se vuelve especialmente importante, porque el predictor más importante es decir, si un niño que sufre un trastorno de ansiedad, la media de edad, para empezar, son los 7 años, y no lo trata, cuando llegue, bueno, y puede ser una fobia, ¿no? Y entonces normalmente no le damos importancia, ¿no? Y están pues un poco bajo la protección de los papás, pero si llegan a la adolescencia y beben su primera copa de alcohol, pues se les quita la angustia, ¿verdad? Entonces se vuelve, o sea, empieza a ser como muy atractivo y lo que vemos es que una niña que tiene un trastorno de ansiedad y que llega a la adolescencia con ese trastorno de edad y se encuentra con las drogas, el riesgo de que desarrolle dependencia es 10 veces más alto y en los hombres 3 veces más alto, ¿no? Entonces, para la depresión, por ejemplo, ahora la depresión pues es más frecuente en las mujeres que en los hombres. En los hombres incrementa el riesgo de problemas de conducta, ¿no? Entonces, esta atención de la salud mental de los niños se vuelve también un factor de primera importancia. Ay, me fui al revés, perdón. Ahora, ¿qué otro factor estábamos viendo? Pues el tema del suicidio. Pues digamos que los datos que empezaron a llegar de muchos lugares del mundo era que no había aumentado el suicidio y que en algunos lugares estaba disminuyendo. Pero la región de las Américas, a diferencia de otras regiones en el mundo, el suicidio estaba creciendo. Esa es la gráfica de líneas que está arriba. Como vemos, la región de las Américas es el color anaranjado que tengo marcado con esta flecha. Todos los demás están disminuyendo, incluyendo los que tenían bajo nivel de consumo, bajo nivel de suicidio inicial, pero en la región de las Américas está aumentando. La gráfica de abajo son las muertes por suicidio, de datos del INEGI, y vemos desde el 1994 hasta el 2020
cómo ha ido incrementando y cómo este crecimiento de antes de la pandemia, después de la pandemia aumentó y que ahora los estudios que ya están saliendo pues nos confirman este incremento, ¿no? Entonces es una situación, si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, ya vamos a pasar a lo positivo. Había una crisis de suicidio en las universidades, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que salía en los periódicos? Este es un tema complicado porque cuando hay un suicidio en un alumno, en un estudiante, en un joven, la probabilidad de que haya un segundo es altísima y mucho depende de cómo nosotros lo manejemos. Cuando nosotros lo manejamos como haciendo un héroe del que murió y poniéndoles altares y estas cosas, pues eso incrementa el riesgo de que tengamos un segundo, ¿no? Entonces sí tenemos que capacitarnos en identificar, en canalizar y en ver cómo lo manejamos en nuestros escenarios. Afortunadamente la universidad tiene un programa muy interesante y muy efectivo para el manejo de estas situaciones y digamos, pero sí tenemos que estar conscientes de ellas porque y parte de lo que se hace es también trabajar con los amigos para que se hable, para que hablen del tema, para que vayan con el maestro, para que vayan con el entrenador, con las personas a las que les tienen confianza y realmente se puedan evitar estas situaciones, ¿no? Y creo que pues eso es lo que nos toca. ¿Qué estamos viendo? Pues un incremento del suicidio. Aquí también son datos que comparan 2019 de 2020. Estos son para niños y adolescentes y vemos que es obviamente la más baja y vemos cómo está también creciendo. Y en los más chiquitos lo que estamos viendo es que también aumenta la proporción de mujeres, ¿no? En los más grandes son más los hombres y en los más chiquitos está aumentando en las mujeres. Otro factor que nada más traje dos gráficas como para ejemplificarlo, pero son las grandes pérdidas. O sea, ¿qué otra cosa vamos a encontrar con nuestros niños o estamos encontrando en nuestros estudiantes? Pues fueron las grandes pérdidas, ¿no? Y mucho de lo que pasó antes de que supiéramos que se trataba de un virus que caminaba por el aire, fue que muchas familias tuvieron muertes de mucha gente, ¿no? Porque hubo contagios en los espacios reducidos de muchas familias y entonces a veces viene más de un fallecimiento. Y lo que pasó, pero eso se pudo arreglar muy rápidamente, es como, digamos, todos vamos a sufrir un duelo si tenemos una pérdida de alguien que es importante para nosotros. Y aquí lo que tenemos que cuidar es el duelo complejo, o sea, todos son complejos, pero que dure más tiempo del necesario, es decir, que no se puede, digamos, superar y digamos, el dolor ahí va a estar, el extrañamiento ahí va a estar, pero que las personas pueden recuperar sus actividades diarias. Cuando esto tarda más tiempo, necesitamos una intervención. Y muchos también estuvo asociado con esta manera de llegaban a los hospitales, morían rápido, entregaban cenizas, digamos, como viendo toda esta parte de proteger la salud, pero no de cuidar a la familia y a estas situaciones que hicieron difícil pues, superar estos duelos, ¿no? Estos duelos sin cuerpo que se volvieron muy difíciles. Afortunadamente los hospitales empezaron a tener intervenciones de hablar con los papás, de ser mediadores con los papás o con el familiar, explicarles cómo estaba el paciente, que estaban viviendo y cómo lo iban o sea, cómo para que fueran siendo más capaces de anticipar lo que iba a pasar y poderlo aceptar, ¿no? Y eso pues disminuyó de forma muy importante los familiares enojados afuera de los hospitales y también las dificultades de superores. Ahora, ¿qué es lo que pasó en México? Pues tenemos un lugar no muy afortunado de número de huérfanos, ¿no? Personas que perdieron a sus familiares, que fueran ya sea padre o madre o el cuidador, como la abuela o el abuelo, que estaba a cargo de los niños. Si lo vemos en términos del número, pues México en este estudio tuvo el primer lugar en número de niños que quedaron, o jóvenes, o personas, o sea, adolescentes y niños que quedaron huérfanos.
Si es por la tasa por 1,000 niños, pues el tercer lugar. En cualquiera de los dos casos, pues estamos viendo esta situación difícil, ¿no? Para muchas personas. ¿Qué es lo que se estimó? Pues que más o menos el 30% de la población total desarrolló o tenía un problema previo que se exacerbó ahora. ¿Qué es lo que pasaba en los jóvenes en el México antes del COVID? Pues que teníamos una prevalencia muy alta en estos grupos, ¿no? La prevalencia más alta estaba en los grupos de 18 a 26 años. Esto era también para drogas, y de 15 a 29, pues como mueren también por agresiones, ¿no? Es decir, la población masculina ha reducido su esperanza de vida por el homicidio en los jóvenes, ¿no? En las mujeres el feminicidio también está aumentando. Ahora, antes de la pandemia, estos son datos de 7 universidades, aquí no está incluida la UNAM, de cómo estaba la psicopatología en estas poblaciones universitarias. Están en los hombres en azul y las mujeres en rosa, verde es la población total. Y entonces vemos como, por ejemplo, el 14% de las mujeres universitarias reportaron depresión y el 7% de los hombres, es decir, y cualquier trastorno, pues estaban alrededor del 29, casi 30%. Entonces sí tenían una gran cantidad de personas de estudiantes que estaban en esta situación. Si lo vemos cómo está comparado con estos países, el azul, que es el que tiene los índices más altos, es Australia, el donde está la estrellita es la media. Vemos que México, a pesar de tener esos altos índices, está en el penúltimo lugar, es decir, tenemos menos enfermedad, lo cual tampoco es una ventaja, ¿no? Pero por eso se dice que la edad universitaria está en crisis. Estos son datos de 15,000 personal de salud que contestó un cuestionario en línea, y como se ve que los estudiantes de pregrado y los residentes son los que tienen más problemas de depresión, ideación suicida, los de pregrado, el uso nocivo de alcohol, ambos. Es decir, que si nada más quitamos a los médicos que estuvieron en contacto directo con COVID, tendríamos a los jóvenes mucho más afectados. Esto repite un poco ese dato. Y si vemos los datos, digamos, de población no estudiantil, pues para drogas es el grupo de 18 a 34 el que tuvo más consumo y más incremento. La línea punteada es en la penúltima encuesta, la línea continua la última, y vemos cómo esta población, salvo para los inhalables, que sigue siendo los 12 a 17 años, el mayor índice de consumo está en los 18 a 34. Y lo que estamos viendo es muchos más jóvenes que inician a la edad, no la edad temprana, sino y entonces, ¿por qué tenemos que prevenir también en la vida universitaria? Porque tenemos nuevos casos de dependencia en este grupo, y también pues los jóvenes son los que más mueren por suicidio. Ahora, ¿qué pasaba en la universidad? ¿No? Este es un estudio de 13,000 personas que hizo, en este corte, la doctora Claudia Infante, del Instituto de Investigaciones Sociales, aplicó esta encuesta, y pues se pregunta cuáles ha tenido este impacto negativo en las familias. Y entonces lo que sí tuvimos es un 53% que respondió esto, que es los que están en rojo, y qué motivos afectaron la economía familiar, y básicamente fue la disminución de las opciones de trabajo. Ahora, ¿qué efectos negativos le significó quedarse en casa? En las líneas claras tenemos a los más jóvenes, el bachillerato y la licenciatura. A ver, ya no estoy tosiendo, me voy a volver a poner Si no me oyen, me dicen, por favor. Los azules, que son los que están teniendo más problemas en sus estudios, en los ingresos, en la salud, en la vida social, son los jóvenes, ¿no? Y entonces estos son jóvenes de bachillerato y de licenciatura. Los azules oscuros son de posgrado, los amarillos son académicos y los rojos administrativos. Entonces nuestros jóvenes sufrieron más con el confinamiento. ¿No se ve? ¿No se oye? Si no, me lo vuelvo a quitar. Gracias.
La otra parte es cómo los han hecho sentir, y vemos este índice alto, ¿no? El 60% de los jóvenes de bachillerato se sintieron aburridos. El aburrimiento es complicado porque también se asoció con muchos problemas. El 53% del 57% de licenciatura se sintió ansioso y el 35% deprimido. Los efectos negativos individuales de quedarse en casa, quienes más sufrieron fueron los de 20 a 29 años. Y este es un estudio que es el mejor estudio que existe en México, que son el famoso EMA, que son estudios que se hacen digamos, en la Dirección General de Salud. El doctor Fernández Varela ha estado a cargo de este estudio durante muchísimo tiempo y vemos claramente cómo sí hubo un incremento en los índices. Este otro estudio es el que les mostré antes de las Facultad de Psicología que hizo con la Secretaría de Salud, y esta es la rama de los estudiantes universitarios que se conectaron a este centro en la primera etapa de la pandemia. Eran 30 líneas telefónicas, y lo que vemos pues es que a las personas que hablaban, que en el tamizaje salían positivos y que querían y que aceptaban llenar un consentimiento informado para ser canalizadas a ayuda, pues tuvimos muchas personas que no aceptaron, ¿no? Muchos estudiantes que no aceptaron, nada más querían saber cómo estaban, pero no dieron su consentimiento. Los que sí dieron su consentimiento, de los que sí dieron su consentimiento, el 45% de los hombres y el 55% de las mujeres sí necesitaran un caso, los demás eran para atención psicosocial, pero sí tenemos una gran proporción que no buscan ayuda. Ahora esto, que no aceptaron la ayuda, esto es muy frecuente, hay una cascada. En las encuestas de población encontramos que de las personas que cumplen los criterios, que tienen un diagnóstico y que sienten que sí necesitan tratamiento, es la mitad. De los que sienten que sí necesitan tratamiento, los que buscan tratamiento es el 30%, pero los que se quedan y tienen atención, pues baja hasta el 6%, ¿no? Entonces, una de las habilidades que no les hemos enseñado a los adolescentes es a pedir ayuda, y a los jóvenes, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy importante. Bueno, estos son los datos de la población que ya pidieron atención a consulta psiquiátrica. Quizá lo más importante de esto es cómo la reducción del ingreso familiar, que fue reducido en la contingencia, se asoció con un incremento en la violencia durante la contingencia, con conducta suicida, con consumo de alcohol y drogas, ¿no? Las mujeres más con intento de suicidio y los hombres con más agresiones. Entonces sí vemos cómo esta situación social sí los está afectando. Entonces, ¿qué aprendimos, no? Aprendimos que el ambiente influye en la salud mental, porque cambió rutinas, el ciclo de sueño, la alimentación, las interacciones sociales, etcétera, y que además se hizo muy patente estas desigualdades sociales. La salud mental es un continuo, ya hablamos también de eso, y que cualquier persona es susceptible y que necesitamos desarrollar estas habilidades para enfrentar los retos que tenemos enfrente. La terapia en línea es una manera legítima de buscar ayuda, y eso lo tenemos que enfatizar por los datos que acabamos de ver. Y fortalecer nuestra salud mental es un proceso en curso, entonces tenemos que trabajar con ella día a día, hacer cosas que nos gustan, trabajar las cosas que queremos superar, etcétera, y no se va a recuperar automáticamente si no trabajamos con ella cuando se controle, que no sabemos cuándo va a ser esto, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar a nivel individual? Desde luego se requiere una reforma del sistema de salud, pero necesitaríamos, además de esta reforma del sistema de salud, pues trabajar sobre los elementos que para nuestros jóvenes son importantes, ¿no? Desde luego, toda la atención a la salud se vuelve muy importante, atender la brecha digital y ayudarlos a que puedan, y eso la universidad lo ha hecho desde el principio, apoyar a poblaciones específicas y atención a las desigualdades.
En específico, tendríamos que estar trabajando con grupos de apoyo para atender los efectos del confinamiento, el manejo del estrés, la meditación, la yoga, la respiración, la atención plena que se aprende fácilmente y entrenarlos en esto se vuelve muy efectivo, el manejo de las emociones, sobre todo el enojo y la ira, que van a ser emociones que vamos a tener enfrente y teniendo que atender en febrero. Las habilidades académicas, porque, o sea, si ustedes han sido maestros de primaria, saben que cuando los niños regresan del verano hay que volverles a enseñar muchas cosas porque siempre hay una pérdida de cuando estaban antes de salir de vacaciones. Con esta pandemia tan larga hemos tenido problemas de memoria, de concentración, y entonces necesitamos trabajar sobre estas habilidades cognitivas, el autocuidado, la recuperación de los patrones de sueño y nutrición, que se vuelve muy importante. Sí estamos teniendo insuficiencia alimentaria en muchos hogares, mucho porque a veces dependían de las escuelas y a la hora que cerraron las escuelas también cerró la posibilidad de esta alimentación que recibían. Y desde luego pues las terapias que sabemos que son efectivas, o sea, sí tenemos la solución de terapias psicosociales y también de terapias para trastornos más graves. Sin embargo, estos no llegan a la población, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar para identificar temprano, canalizar y poder motivar todas estas habilidades de resiliencia? Y lo que encontramos que la resiliencia es esto que ocurre cuando se tienen todos estos factores negativos, pero los chicos sobreviven, están bien, estudian, terminan. Ese que va en contra de la predicción de la trayectoria dada las experiencias negativas, le llamamos resiliencia, y de los factores que promueven la resiliencia son dos. Uno es el sentido de pertenencia, que ese es el más importante, y ese es en el que tenemos que trabajar mucho, y eso es lo que podemos dar muy fácilmente. Y el otro es la manera como enfrentan las vicisitudes, ¿no? Este pensamiento mágico de que no existe y es un mito, ¿no? O pensando mágicamente que se va a acabar cuando acabe la pandemia, que no tenemos que hacer nada, o que no existe, negando la existencia, cuando se les dan técnicas de afrontamiento positivas para que tomen el control de las situaciones negativas, más el apoyo social, más promover la autoestima, más la formación de redes sociales, etcétera. Todo eso ayuda a que el desenlace sea positivo, y eso es en lo que nos tendremos que concentrar en esta nueva etapa de la pandemia, ¿no? Ahora, sé que fue un poco triste la realidad, pero también es cierto que la mayor parte no se enferma. Entonces tenemos que trabajar para ayudar a los que sí nos necesitan. Muchas gracias.